Amén, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, que estén pasando buena noche en esta noche lluviosa. Pero estamos agradecidos con nuestro Dios, ¿verdad? Porque nos permite la vida y porque nos permite estar reunidos para escuchar su palabra. Vamos a hacer una oración, hermanos, para iniciar y después le dejamos el lugar a nuestra hermana Mari y que Dios nos hable a través de la palabra que la hermana nos va a exponer. Señor Padre bendito, te damos gracias. Gracias eterno Dios por el amor que tienes para cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias, bendito Padre, porque estamos reunidos para escuchar tu palabra, escudriñarla, bendito Señor. Te damos gracias por los hermanos que están presentes. Síguelos bendiciendo, síguelos guardando y que bendito Señor, tu Santo Espíritu siempre esté en su vida. Que tú, bendito Padre, le hable, tu Santo Espíritu le hable a su Espíritu, bendito Padre, para que todas sus necesidades, para que todos sus anhelos, para que todos sus deseos, ven Señor, pero principalmente, bendito Padre, que tengan en sus corazones y que tengamos en nuestros corazones el seguir buscándote, el seguir creyendo más en ti, bendito Señor, en que, bendito Padre, tú eres fiel y verdadero y no importando las circunstancias que estemos pasando, tú sigues sentado en tu trono, bendito Señor. Y es por eso que tú eres el único Dios que no cambias, el único Dios que quieres para cada uno de nosotros esa paz, que bendito Señor quieres y tienes para nosotros esos planes de bendición. Te damos gracias, bendito Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Bendice su vida, bendice su familia, bendito Padre, y que todos tengamos en nuestros corazones el hacer como el querer de buena voluntad y sigue fortaleciendo este grupo. Derrama bendición hasta que sobre y abunde, bendito Padre, y que la palabra que vamos a escuchar, bendito Señor, quede grabada en nuestros corazones y que seamos también hacedores de las mismas. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. Buenas noches y pues bueno, le damos paso a nuestra hermana Mari. Adelante, hermana, que Dios le bendiga. Amén, bendiciones. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración pequeña y que el Señor sea el que tome el control en esta noche de su palabra. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos hablas una vez más y quieres, Padre, que tu Espíritu Santo en todo tiempo nos redarguya. Perdónanos, Señor, porque te faltamos más delante de ti. Nos postramos y nos humillamos y ponemos tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea el que hable a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo sea el que nos redarguya, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, en esta noche, hermanos, el Señor nos habla por medio de esa palabra y el Señor que quiere que solo vivamos un evangelio. Y el Señor, a través de que vivamos ese solo evangelio, sabemos que el evangelio es de nuestro Señor Jesucristo, al cual tenemos nosotros que anunciar y darle a la gente a conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él también dio un evangelio, con un evangelio de poder, y ahora Él quiere que nosotros seamos iguales, porque dice que seamos semejantes al Señor. Y nosotros sabemos que en estos tiempos muchas veces el ser humano pues se ha desviado. La palabra habla aquí de específicamente del joven, de jóvenes y de adultos. Y en este tiempo sabemos que los jóvenes, muchos jóvenes que conocen del Señor se han desviado de su camino, como los que no conocen al Señor están en ese camino de tinieblas, en ese camino donde sabemos que hay droga, que hay homosexualidad, hay lesbianés, hay pues muchas cosas que el ser humano no debería hacer, como las personas mayores, ¿no? No solamente se refiere al joven, sino también a las personas adultas, que nosotros sabemos que estamos presos en ese pecado, que a lo mejor no somos viciosos, pero tenemos otras cosas que nos impiden estar en esa luz que es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como adultos, pues a veces
muchos tienen vicios, muchos se alcoholizan, muchos pues son adúlteros, jóvenes fornicarios que no podemos nosotros juzgar ni señalar. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestros jóvenes y dice la palabra que miremos de no estar firmes porque podemos caer. Entonces nosotros de esa manera estamos expuestos, si no buscamos al Señor con todo nuestro corazón, estamos expuestos a caer en esas tinieblas. Y no porque el Señor lo quiera, sino porque nosotros nos hacemos esclavos del placer del mundo y del pecado. Y como seres humanos mayores, orillamos a nuestros hijos, como nos decía en el domingo, ¿cómo eres tú con tus hijos? Y yo me ponía a pensar cómo soy yo con mis nietas, ahora con mis bisnietos, qué ejemplo yo les voy a dar. Entonces, si nosotros tratamos de vivir en esa luz, pues nuestros seres queridos van a vivir en esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero conforme la palabra, Dios nos va enseñando y nos va instruyendo qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Y dice el Señor en su palabra que hay un solo evangelio. Y vamos a buscar, hermanos, el Salmo 119, el versículo 9. Amén. Cuando lo tengamos, hermanos, lo leemos. Salmo 119, 9. Y la palabra del Señor dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, ¿cómo guardará su palabra? Dice el Señor que nosotros en un tiempo fuimos jóvenes. ¿Y cómo fue nuestra juventud? Bueno, al menos yo no conocía al Señor y pues no me considero que haya sido como un joven de hoy porque había mano fuerte. Pero ahora ya la juventud pues se va por la moda. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que nosotros debemos de actuar como Dios quiere. Y en este salmo el Señor nos enseña cómo debe de ser nuestro camino, cómo debemos de estar delante del Señor. Nosotros tenemos que tener una vida recta para que vivamos en la palabra de nuestro Dios, conforme a su voluntad. Y los jóvenes deben de ser, y los adultos debemos de ser y vivir la palabra como Dios nos dice y nos ha enseñado, porque la palabra de Dios es luz, es vida en nuestro ser, que nos transforma día a día nuestros corazones. Los jóvenes no deben caminar en los placeres del mundo, ni nosotros los adultos tampoco, porque también estamos expuestos. Sabemos que muchos jóvenes se han apartado del Señor y lo primero que hacen, o los adultos que hacemos, nos vamos por los placeres del mundo que nos da tal vez el vino, el baile, que el Señor nos ha estado hablando de eso. Digo, bueno, tú conoces a tu pueblo, Señor. Dios nos guarde y que todos los que estamos ahí no andemos en esos caminos, ¿verdad? Y entonces dice el Señor que Él quiere estar en nuestros corazones, tanto como en jóvenes como adultos, para que nosotros vivamos en su palabra, caminar en su palabra, no estar en los placeres del mundo, porque el mundo ofrece placeres que te lleva a la perdición. El joven debe caminar como Dios quiere. ¿Cómo quiere Dios que vivamos, jóvenes y adultos? Pero se dirige más aquí al joven. Yo creo que a nosotros nos menciona como adultos porque nosotros somos esa pieza, ese ejemplo para nuestros hijos. Él quiere que nosotros atesoremos su palabra con el corazón. Muy dentro de nuestro corazón atesoremos esa palabra, que tengamos ese deseo de caminar con el Señor, siendo rectos en la palabra de Dios, porque nosotros debemos confiar en el Espíritu Santo, hermanos. ¿Y por qué vamos a confiar en el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos guía, el que nos instruye a lo bueno y a lo malo. Y cuando hacemos lo malo,
nos detiene. Claro, pero si tenemos oído para escucharlo, porque muchas veces lo escuchamos y no le hacemos caso, o muchas veces ni lo escuchamos, ni sabemos qué nos quiere decir. ¿Por qué? Porque estamos fuera del tiempo, del camino del Señor. Entonces, ¿qué quiere el Espíritu Santo? Ayudarnos para ser dirigidos por Dios, para dirigir nosotros a nuestros jóvenes y no se pierdan en sus deseos carnales, que vivan en la luz de Cristo, no en la oscuridad, que solo da placer el mundo y el mundo da perdición. Y esa perdición, pues, lo va a llevar a no tener salvación ni vida eterna, ni esa comunión plena con nuestro Señor. Y si leemos el Salmo 119, 16, hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Amén. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué dice el Señor? Que nos debemos de gozar en sus estatutos. Y sabemos que el Señor tiene estatutos y decretos. Y dice, me gozaré. O sea que nos tenemos que gozar en lo que el Señor dice y en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. No es de que si quieres, Él te está diciendo, yo quiero esto. No lo quieres, te da ese libre albedrío, esa libre decisión de decidir. En ese Salmo 16 nos enseña a valorar, que debemos valorar las Escrituras, la palabra de Dios, donde nos da vida y nos da poder, hermano. Y debemos regocijarnos en sus estatutos, como lo acababa de decir, en sus estatutos que el Señor ha puesto, y los estatutos están en su palabra, no olvidando la palabra del Señor. Debemos deleitarnos en la voluntad divina y no olvidar jamás lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Recordar y guardar la palabra de Dios siempre en nuestra mente. La palabra de Dios se guarda con el corazón y en la vida diaria. ¿Por qué en la vida diaria? Porque como se nos dicen los domingos, diario tienes que orar, diario tienes que buscar a Dios, diario tienes que ser un ejemplo para tus hijos, diario tienes que ser un ejemplo para los vecinos, que claro, a veces hay vecinos que dices, tú me sacan de las casillas, pero dices, bueno, tengo que obedecer a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vivir día a día en la palabra, recordar la palabra de Dios siempre en nuestra mente. Y si en nuestra mente está la palabra del Señor, pues yo creo que nos vamos a dejar dirigir por el Señor. Y el Señor obrará en nuestro corazón y su palabra la guardará en nuestro corazón y la tendremos diariamente en nuestro ser, de día y de noche. Debemos aplicar la palabra a nuestra vida. ¿Cómo la vamos a aplicar? Pues viviéndola, viviendo la palabra del Señor, porque el Señor nos enseña que debemos dejar guiar por el Espíritu Santo, obedecer a nuestro Dios. Y si nosotros obedecemos a nuestro Dios, pues yo creo que Dios en su misericordia, sabemos que no merecemos nada, pero el Señor siempre nos premia, ¿verdad? De una manera tan grande espiritualmente como el domingo, que como decía el hermano Julio, muchos quisieron sentir la presencia. Pues gloria a Dios por los que quisieron. Muchos estaban, pues ahora sí que en otra órbita, pues gloria a Dios también, ¿verdad? Y gloria a Dios porque la palabra ahí nos enseña que prácticamente el domingo que estaba la bendición y estaba el Espíritu Santo para llenar el corazón, para limpiar el corazón que estaba triste, que está sucio, que está vacío de su palabra. El Señor estaba ahí, hermano, para hacerlo, pero pues muchas veces no sé si no creemos que el Señor está ahí en ese momento, que el Señor está escudriñando nuestros corazones para que su palabra quede bien cimentada en nosotros. Y eso lo sabemos, ¿por qué? Porque aquí en el libro de Proverbios 2, versículo 1,
el Señor nos lo habla. ¿Lo puede leer, hermano Julio, por favor? Hermana, Proverbios 2, 1. versículo 1. Proverbios 2, versículo 1 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti. Amén. ¿Verdad? Es lo que se nos decía el domingo. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Ahí estaba el Señor ministrando. Quien quiso, gloria a Dios. Quien no quiso, gloria a Dios. Pero sabemos que siempre el Señor está con nosotros. Pero a veces esas visitaciones que el Señor ha dado muchas veces, como el día domingo, pues es un deleite para no perdernos de esa bendición. Por eso en este proverbio ¿qué fue en este proverbio, hermano? ¿Quién expresó este proverbio? Pues la palabra dice que este proverbio fue una expresión usada por el rey Salomón para que los jóvenes fueran instruidos por Dios espiritualmente, para que el Señor los guiara espiritualmente y todo creyente buscara la sabiduría de Dios. Y Salomón fue un ejemplo porque el que le pidió al Señor no le pidió riquezas, le pidió sabiduría para tener conocimiento, inteligencia. Así también nosotros, el Señor quiere que pidamos sabiduría para tener esa inteligencia, para tener ese conocimiento y podamos guardar las enseñanzas y mandatos divinos que el Señor nos expresa y nos enseña por medio de su palabra. Hermanos, cuando nosotros buscamos ese entendimiento del Señor, muchas veces nos dicen, ¿cómo que Dios te habla? Pues Dios te habla por medio de un sueño, por medio de su palabra, por medio hasta de un inconverso, por medio de cuando nos están predicando, hasta cuando estamos oyendo a una persona que está en las tortillas y está hablando, y dices tú, ay, pero creo a eso a mí me pasa, o porque esta señora está diciendo, ¿no? Pero porque Dios sabe cómo estamos delante de Dios. Entonces, esta palabra, hermanos, lo dice porque dice un solo evangelio. Un solo evangelio. Y ese evangelio, ¿a qué nos lleva? A que debemos de estar dispuestos a estar en el terreno de nuestro Señor Jesucristo. Y ese terreno es de fertilidad, que no se pierde nada, que tiene que dar fruto. Y hermanos, pues vamos a ver nuestro segundo punto, que dice el entendimiento de la palabra. Y vamos a buscar Salmos 119, 97. Amén. Y dice la palabra, oh cuánto amo tu ley todo el día. Es ella mi meditación. ¿Qué dice el Señor? Que debemos de amar su ley. ¿Y cuál es su ley? Su palabra. Y meditarla de día, de noche. Y como nos decía, ahora está muy repetible lo del hermano Julio, que decía, ¿cuántos nos levantamos en la noche a orar por nosotros mismos? Cuando el hermano decía eso, yo estaba escuchando la palabra y decía, ay Señor, muchas veces yo te he dicho, Señor, ay, no quiero orar por nadie, yo voy a orar por mí, porque soy esto, esto y esto y esto, y en esto te fallo, pero siempre por lo regular, platicarle a Dios de la forma que le fallo, que lo lastimo, porque el Señor quiere que reconozcamos que le hemos fallado y que le reconozcamos que pues hemos pecado contra el Señor. Por eso aquí dice el Señor en su palabra, que nosotros nos gocemos y que amemos su ley de día y de noche y la meditemos en nuestro corazón.
Y aquí nos dice que debemos tener un profundo amor por la palabra de Dios y una reflexión en la palabra constantemente. Tenemos que reflexionar la palabra constantemente. Tenemos que vivir la palabra y amarla, porque Dios es lo que nos está dando lo más grande, su amor. Ahora les invito, hermanos, que leamos Salmo 119, 104. Vamos a estar ahí. Amén. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. ¿Qué dice el Señor? Que debemos aborrecer el camino de mentira. Ese camino de mentira, de perdición, que no nos da nada. Al contrario, nos pierde. Que adquiramos inteligencia y aborreciendo todo camino de mentira. O sea, el Señor quiere que nosotros no tengamos que ver nada con las tinieblas, con la oscuridad, con lo del mundo. El Señor quiere que nosotros estemos bajo su autoridad de Él, bajo su palabra, bajo sus estatutos. Y nos dice que la palabra de Dios nos dé el discernimiento y un rechazo a lo que nos daña espiritualmente. El discernimiento de la palabra es la capacidad espiritual para diferenciar la verdad del error, usando las escrituras como nuestro guía. No solo es conocimiento de hombre, es la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que nosotros tengamos la sabiduría de Dios, no la inteligencia del hombre. Claro, a Dios no le molesta que seamos inteligentes, porque la inteligencia viene del Señor, pero mucho la inteligencia la ocupamos para cosas que no son del Señor. Si nosotros tenemos ese conocimiento del Señor, no del hombre, con sabiduría de Dios, pues yo creo que seremos más que vencedores y estaremos delante de la presencia del Señor. Y nosotros debemos obedecer la palabra de Dios, y lo vemos en Salmo 119, 145. Dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme, oh Jehová, y guardaré tus estatutos. Amén. ¿Qué quiere el Señor? Que estemos en sus estatutos, que estemos bajo su sombra, porque dice: clámame, porque dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. ¿Y cómo le clamamos al Señor? Por medio de la oración, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras luchas, de nuestras pruebas, en medio de la gratitud, como se nos decía, démosle al Señor gracias por lo bueno, por lo malo, y debemos de obedecer la palabra de Dios. Debemos clamar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Debemos guardar sus estatutos, como lo dice en el Salmo 119, 152. Dice: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los he establecido. Amén. Dice: hace mucho que he entendido tus testimonios, para siempre los he establecido. Sí, el Señor quiere que nosotros estemos en Él, que establezcamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestra vida espiritual en el Señor, que nosotros estemos bajo su autoridad, porque en este salmo nos dice el Señor que Él nos ha enseñado a conocer sus testimonios, y Él los ha establecido por medio de su palabra, y en su palabra está escrita para nosotros, y las ha establecido el Señor para sus hijos y para todo aquel que quiere seguirlo.
porque no nada más es para nosotros, hermanos, es para todo aquel que quiere seguirlo. En su momento nosotros, cuando no conocíamos al Señor, bueno, no queríamos establecer un pacto con el Señor, no queríamos establecer su palabra, no queríamos nada con el Señor. Porque bueno, al menos yo cuando me predicó la hermana Tere Carrizosa, pues yo le dije, no hermana, yo ya leo la palabra. Y cuando no era cierto, porque nada más Ramiro nos ponía el sábado ahí a leer y yo no le entendía nada y me aburría. Entonces ya ni quería que llegara el sábado. Y cuando la hermana Paulita me la presentó la hermana Tere Carrizosa y me habló de la palabra, pues también fue lo mismo. Le dije, no, pues es que yo leo la palabra. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Yo me estaba justificando y estaba evadiendo un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque me gustaba el mundo, me gustaba el baile, me gustaban las fiestas y me gustaban muchas cosas del mundo. Entonces, ¿qué hacía? Pues buscar mi justificación y estar dentro de esas tinieblas. Pero el Señor, tan bueno en su misericordia, ¿qué hizo? Vino, tocó mi corazón y me sacó de esas tinieblas. Entonces, si nosotros sabemos que el Señor nos saca de esas tinieblas en su grande misericordia y nos ha sacado de ahí, ya depende de nosotros, hermanos, que nosotros nos volvamos a meter en las tinieblas. Porque dice el Señor que debemos estar constantes con Él en oración. Y si le añadimos el ayuno, yo creo que es de más bendición, ¿no? Para que no nos quedemos dormidos y el enemigo llegue y robe nuestra tranquilidad. Y el enemigo, pues dice la palabra, que viene a matar, a destruir y a robar. Y muchas veces hemos permitido que el enemigo destruya nuestra tranquilidad, se robe nuestras bendiciones. Hemos permitido que el enemigo destruya los hogares, a lo mejor hasta nuestro propio hogar, porque sabemos que como matrimonio pues sí hay diferencias, pasan los años y no acabamos de conocer al esposo o a la esposa, pero para eso es que debemos de estar en el camino del Señor, vigilantes como Él lo dice, así como nuestro Señor Jesucristo estaba atento a todo lo que el Padre le decía por medio de esa comunión plena que tenía con nuestro Padre Celestial, el Señor Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la oración. Tenía esa comunicación, tenía esa entrañable relación con el Padre, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver aquí donde nos habla una parte de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesucristo predicó la palabra. Y el Señor nos manda al libro de Marcos 1:9. Amén. No sé quién lo tenga, hermanos, por favor. Sí, amén. Gloria a Dios, Marinita. Marcos Aconteció, 1. amén. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Nada más esos dos, Mari. Nada más el 1 y el 9. Nada más Marcos capítulo 1 y el 9, Marinita. Nada más. 1:9, ok. Amén. Pues en este versículo el Señor nos está hablando que el Señor Jesús se identificó el Señor con el pecado del pueblo, cuando Él era libre de pecado, porque nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado. Él vino a pagar por nuestros pecados. Él era libre. Los que estábamos presos en el pecado, en medio de las tinieblas, éramos nosotros y toda la humanidad. Y en este versículo nos relata el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y nos anuncia su llegada y su bautismo, como lo decía ahorita la palabra, que lo menciona la hermana Marianita. Y aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea
fue bautizado por Juan en el río Jordán. Amén. Él fue bautizado. ¿Por qué? Porque fue obediente, porque ya tenía que hacer lo que el Padre le había dicho, como nos lo está diciendo ahorita nosotros, que tenemos que hacer. Amén. Y si vamos a ver Marcos 1:15, por favor, Marinita, ya que estás ahí. Amén. 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Amén. ¿Qué dice el Señor? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha acercado. Y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, que nos arrepentamos y nos acerquemos en Él. Y el Evangelio es la declaración pública de Jesús en el Evangelio de Marcos. En este Evangelio de Marcos es el mensaje de su ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como el Señor Jesucristo vino y anunció la palabra de nuestro Dios, así lo requiere de nosotros los que conocemos al Señor, para todos los perdidos que se acerquen al camino del Señor. Y vamos a ver ahora, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver el ejemplo de Pablo que predicó el Evangelio y lo vemos en Romanos 1:1. Amén. ¿Quién lo tiene, hermanos? Amén. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamados a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. ¿Qué dice el Señor? Que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Hermano, ¿tú crees que a ti y a mí nos ha apartado el Señor para anunciar el Evangelio? Yo creo que sí, ¿verdad? El Señor nos ha apartado y nos apartó desde el vientre de nuestra madre, aun cuando yo me pongo de ejemplo, que andaba fuera del camino del Señor, no lo conocía y no sabía ni lo que Dios iba a pedirme que dejara de hacer. Y muchas veces se lo he comentado a la gente, es que la iglesia no te dice que dejes, el que te lo pide es Dios por medio de su palabra. Él es el que te lo dice. No te dice ni el pastor, ni la pastora, ni el hermano, ni la hermana. El que te lo habla es Dios. Pero ya depende de cada uno que quiera uno aceptar ese compromiso, esa obediencia con el Señor. Por eso aquí dice que Pablo fue el escogido por Dios para anunciar la palabra. Acerca de Pablo, él era un siervo en condición. ¿Y qué condición tenía Pablo? ¿De esclavo? Esto se refiere que Pablo no era esclavo del mundo, sino él se hizo esclavo de Cristo. ¿Y cómo se hizo esclavo de Cristo? Sujetándose a lo que la palabra de Dios declaraba para su vida, negándose a él mismo para anunciar las nuevas del Evangelio. Y él se hizo siervo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llamándose a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Y Dios escogió a Pablo para anunciar y predicar su palabra. Y lo que decimos, hermano, a nosotros nos ha escogido también anunciar su palabra, pero muchas veces nos da pena. Yo conozco, no es hermana de la iglesia, es hermana de otro lugar, pero cuando va con alguna persona me dice buenos días, buenas tardes, y cuando pasa por el negocio, hermana, ¿cómo está? Entonces digo, bueno, que se decida, o somos hermanas, y cuando hay alguien, con alguien, no somos hermanas, dice el Señor que hay de aquel que se avergüence del Señor, no debemos de avergonzarnos. Aunque vayamos con el papá, con la mamá que no creen, mi hermano es en la fe. Y yo he llegado a la conclusión, hermanos, en el camino a andar con el Señor, que un día le decía yo al Señor, Señor, es que sí son mis hermanos en la carne, pero para ti valen más mis hermanos en la fe. Yo lo sentí, yo.
son mis hermanos en la fe, porque mis hermanos en la carne, por ser, como ellos dicen, aleluya, este, hermana, ya no tienes esa misma conexión con ellos y como que sí hay como que un tope, ¿no? Como que ya no tienes la misma amistad, como que ya no, no, ya no tienes el mismo pensar. Y ya estamos hablando de que yo conozco de la palabra que como 27 años y aún así no dejo de decirle al Señor que a su tiempo pues los haga libres, porque sí, en verdad los que son nuestros hermanos son los hermanos en la fe. Y el apóstol que hacía, Pablo anunciaba la palabra y predicaba la palabra. Amén. Y así como él fue escogido para anunciar la palabra, así hermanos nosotros hemos sido escogidos. Y lo vamos a ver en Romanos 1:13. Ahí mismo, hermano Julio, por favor. Amén. Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Amén. Gloria a Dios. Aquí, ¿qué nos habla Pablo? Que no ignoremos, no debemos ignorar que nosotros hemos sido, como Él ha sido, puesto para predicar. Y dice, he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. Y que dice la palabra, que por nuestros frutos seremos reconocidos. Y en este versículo, cómo debe vivir o cómo debemos vivir los cristianos, hermanos. Aquí nos dice que debemos de vivir en sociedad, y el apóstol Pablo nos enseña que debemos de tener respeto a las autoridades superiores, porque no hay autoridad más grande y más poderosa que la de Dios. Y el Señor nos habla a someternos por medio de Pablo a las autoridades que gobiernan, principalmente a las autoridades de Dios. ¿Y cuáles son las autoridades de Dios, hermana Fanny? Pues yo ¿Sí estás? creo que sí, 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 sí estoy escuchando. Pues las autoridades de Dios, por ejemplo, en la iglesia, pues son los pastores. Eh, Habla también la Biblia de las autoridades de nuestro gobierno. Este, pero pues en la iglesia, las autoridades de Dios, yo creo que son los pastores. Hay Amén, autoridad también por hogar, pues en el hogar, pues también son los padres. amén. Sí, el Señor dice que de nuestras autoridades, pues sabemos que estamos nosotros bajo las autoridades aquí en el mundo, que es del presidente, de los alcaldes, hasta de los de vía pública, ¿no? Y nos tenemos que someter. Pero si nos vamos a lo espiritual, pues nuestras autoridades son nuestros pastores, porque ellos están bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos enseña a respetar las autoridades, a cumplir con las obligaciones y a vivir con pureza y humildad en sociedad. Pablo presenta los primeros frutos. ¿Y cómo los presentó los primeros frutos? Como ofrenda a Dios. Pablo visita a Roma para obtener un fruto entre ellos. ¿Sí? Entonces, Pablo, ¿qué quería hacer? Quería predicar el evangelio en Roma. Pero dice, por ahí estuve leyendo que en realidad Pablo pues no la fundó, ya la habían fundado, pero él quería fundar la palabra con el evangelio, con el poder de Dios, no como la fundó, como era nuestra autoridad, ¿no? Que dicen, vamos a poner, abrir acá, un ejemplo, vamos a abrir aquí para que entre el metro. No, el pastor Julio que nos dice, oremos por nuestras autoridades.
porque estas autoridades, Dios tiene el poder para llevar su palabra hasta ellos, ante la presidenta, los que fueron presidentes, los que están en Cámara de Diputados, y nos tenemos que sujetar a ellos, porque si no nos sujetamos a ellos, pues no nos vamos a sujetar en lo espiritual a nuestros pastores. Porque si no tenemos, decía siempre la hermana Paula, si usted no se sujeta a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, no se va a sujetar nunca a un pastor de la iglesia. Y la verdad, pues, sí nos cuesta a veces sujetarnos porque nos rebelamos tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Porque yo pienso que no es tan fácil la sujeción. La sujeción pues sí nos cuesta. Lo que es la sujeción, lo que es el tener que estar temprano en la iglesia, lo que es pues sí obedecer. Y hay veces hasta entre los niños hablan cosas de adultos que decimos, híjole, mejor el niño sabe más que yo, ¿no? Pero bueno, hermanos, vamos a ver Romanos 1:17. ¿Me lo lees, hermana Fanny, por favor? Uno 17 Sí, hermana. dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Qué dice en este versículo? Que se afirma que la justicia de Dios se revela a través de la fe y estableciendo la fe. ¿Quién es el que hace la justificación? El Señor. ¿El ser humano es justificado por creer? Sí. Si nosotros creemos, sabemos que la palabra dice que por la fe hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y el Señor nos justifica. Amén. Y la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, por la fe viviremos. Amén. ¿Qué significa la justicia de Dios? Por la fe y para la fe. Esa es la justicia de Dios. La fe y para la fe. Amén. La justicia de Dios se revela de forma exclusiva a través del Evangelio. Todo aquel que cree por fe, el Señor le recibe, no lo castiga. Al contrario, nos da un regalo, el regalo de su presencia, el regalo de su Espíritu Santo, que declara el Señor Jesús cuando somos justificados, que los pecadores somos libres del pecado. Y recibimos la promesa que dice el Señor, mas el justo por su fe vivirá. Y la fe es fundamental para la fe. Amén. Y eso lo vamos a ver, hermano, que nos quede claro en Habacuc 2:4. ¿Me lo lees, por favor, hermano Julio? Amén. Habacuc 2:4. Amén. 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Dice el Señor que el hombre que no es recto se enorgullece. Y muchas veces nos orgullecemos en algo que no es de nosotros y todo es de Dios, en lo material y en lo espiritual. Porque por la misericordia de Dios, si tenemos un don, un ministerio, un servicio, es porque Dios lo quiere, así como se lo dio a Pablo. No porque lo merezcamos, sino porque Dios así lo quiere y es su voluntad. Y muchas veces en lo material, pues yo recuerdo que decían una hermana, yo a Dios le he pedido prosperidad y me la ha dado.
Y yo le decía, ¿qué crees que yo nunca le he pedido eso? Bueno, yo al menos Dios lo sabe y aquí está el de testigo. Nunca le he dicho, Señor, prospérame, ni le he dicho cuando vendía en la calle, prospérame, dame un negocio. Y yo di testimonio que ese negocio, gloria a Dios, el Señor me dio esa promesa por medio de su siervo, el hermano Jorge, y pasaron como 20 años. Y yo le decía al hermano Julio, yo ya ni me acordaba que el hermano Jorgito me lo había dicho, pero no me afanaba con decirle, Señor, yo quiero un local, no. Y hasta el día de hoy no le digo, Señor, yo quiero que me prosperes, que me des y que gane y que tenga y que haga, no. Yo le digo, hágase tu voluntad, Señor, porque tú me conoces y si tú me das de más, si tú me conoces, pues me puedo perder o me puedo apartar de ti. A lo mejor no he sido inteligente por pedirle al Señor prosperidad, pero siempre mi meta ha sido decirle, dame prosperidad espiritual. Dame de tu espíritu, dame de tu presencia, dame de tu discernimiento, de tu fe, de tu sabiduría, de tu amor, de tu gracia, para que haya gracia delante de los hombres. ¿Qué soy yo? Y yo le pedí al Señor hace como unos 25 años una cosa. Y el hermano me dijo, sépalo pedir, hermana. Y Dios me va a permitir dar testimonio, hermanos. Y tiene 8 días que el Señor me lo dio, después de 25 años. Y yo le decía, pero dámelo tú como mi esposo. Aún no es el tiempo, pero va a llegar el tiempo en que dé testimonio. Y yo recordaba y me decía el hermano Jorgito, pídalo, hermana, pídalo, no es malo que lo pida. Y yo me quedaba, hermanos, así como que decía, ay, no sé cómo me siento extraña, como que me quedé así, como paralizada, ¿no? Pero, o sea, asombrada de que yo decía, ya 2 cosas que pasaron con su siervo del Señor, y el hermano Jorgito ya no está aquí. Y ahí es donde yo recuerdo que decían los pastores, tú pide y aunque tú no lo veas y aún así Dios te demandara tu alma y Dios viniera por ti, acuérdate que Dios lo prometió y lo va a hacer. Y yo de veras, hermanos, que estaba así, me quedaba como, no incrédula, sino que yo decía, ¿a qué tiempo? Entonces los tiempos son del Señor. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que no seamos orgullosos de lo que no es de nosotros, porque si Dios quiere, si tenemos en abundancia materialmente, el Señor viene y nos los quita, ya no tenemos nada. Si tenemos espiritualmente y nos subimos del tabique, pues el Señor viene y nos pincha y tampoco tenemos nada, hermanos. Entonces, pues, es una bendición muy grande que tratemos de buscar al Señor, porque al 100 nadie lo va a hacer y bendito a Dios que haya uno entre 1000 que lo haga, ¿no? Pero el Señor no quiere que en nuestro corazón haya arrogancia y el Señor lo que quiere es que nosotros prediquemos el Evangelio y que seamos justos y por la fe viviremos con el Señor y llevemos la palabra al perdido, al que no tiene la esperanza de ser salvo, al que está preso en esas tinieblas. Sabemos que la palabra dice que su palabra del Señor llegará hasta el último lugar del mundo. Y sabemos que la salvación, justificación, viene de Dios. La salvación y justificación solamente viene de Dios. La salvación no se da por obras o por méritos propios, hermanos. La fe es porque Dios en su misericordia la pone en tu corazón y ve el anhelo de tu corazón, que tú quieres tener esa fe. Dice el Señor que la fe es como el grano de mostaza. Nos platicaba muchas veces la hermana Guille que ella sí conoció ese árbol de la semilla de mostaza. Y yo le decía, ¿cómo es, Guille? Y ella me explicaba un árbol muy grandote y bueno, yo decía, no, pues imagínate, pues ni un hilito. Yo creo que yo tengo de fe y porque dicen que es muy pequeña la semilla.
Entonces, pues nosotros tenemos que hacer méritos, pero con el Señor, obedeciendo sus estatutos, sus ordenanzas y tener los méritos que el Señor Jesucristo obtuvo con su Padre, porque Él obtuvo por medio de la cruz del Calvario. Él pagó nuestro pecado. Él nos hizo libres porque Él era libre, pero nosotros con nuestro pecado lo hicimos también a Él en un momento preso de nuestros pecados. Y muchas veces nosotros nos queremos justificar por todas las cosas desagradables que hacemos. Muchas veces nosotros nos engañamos pensando que seremos justificados por el Señor, hermano. Pero Dios es bueno y Dios nos justifica por su misericordia cuando nosotros fallamos. Pero no podemos estar fallando. Bueno, Mari no puede estar fallando a cada momento. Soy carne, pero dice el Señor, y nos da a escoger. Y yo creo que en esta noche el Señor nos habla que tenemos que pedirle al Señor fe. Fe. Si la tenemos, gloria a Dios, que aumente nuestra fe. Si no tenemos, que el Señor nos dé fe. Si no tenemos amor para su palabra, que nos dé el amor para su palabra. Si no tenemos ese gozo para gozarnos cuando nos está exhortando, porque no es el pastor, no es Julio, no es Adi el que nos exhorta, no es Uri, no es Silvia, no es el hermano José, no son ellos. Es el Señor que solamente los está usando como usó a Pablo para hablarnos qué es lo que quiere de nuestras vidas. Pero muchas veces nos molestamos, nos enojamos y muchas veces estamos viendo, como decían por ahí, quién viene mejor, quién viene peor, quién tiene un servicio, quién no tiene un servicio. Pero dice el Señor en esta noche que para todo tenemos que hacer méritos. Y los principales méritos es tener la fe y obedecer al Señor y tener esos estatutos, esa obediencia en nuestro corazón, buscando predicar su palabra y guiando a los jóvenes, aún los que no son de nuestra familia y están perdidos, que Dios nos dé palabra para hablarles qué es lo que Dios quiere para sus vidas, a las jovencitas. Ustedes saben que aquí donde yo trabajo adelante se junta una bolita de jovencitas y de jovencitos y es triste, pero pues uno les habla, uno les dice y pues que nos queda más que orar por ellos y pues tampoco los podemos rechazar porque pues nosotros igual no éramos como ellos, pero teníamos otros defectos más diferentes que ellos, pero para el Señor sabemos que todo es pecado. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponernos a la brecha, luchar por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes que van para jóvenes, para nuestros niños, para los bebés, que están ahí las Paulitas, está Isaí Josep y todos los niños que van a ir al curso de verano, que lleven esa palabra bien cimentada por medio de la palabra, hermanos. Pues hermanos, yo creo que la palabra fue muy corta, pero pues esto es lo que a mí el Señor me dio y gloria a Dios. Gracias, hermano Julio. Amén, hermana. Gracias a Dios. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Quiere ahondar en la palabra? Adelante, hermanos. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues la palabra de hoy dice que es un solo evangelio, ¿verdad? Y lo que Pablo nos relata en Gálatas, que finalmente es parte de lo que la hermana Mari nos dio, ¿verdad? En otros libros, pero es parte de lo que la hermana Mari nos dio. Entonces, pues bueno, finalmente ahí lo dice Pablo, ¿no? Que él siempre presentó desde que Dios lo tocó, desde que en camino a Damasco, él se convirtió, pues inmediatamente predicó el Evangelio. Entonces, y no cesó, por más dura que fue su estancia aquí en la tierra, ¿verdad?
enfermedades, encarcelamientos. Entonces, y aún así él seguía predicando la palabra porque, pues como en los evangelios también y en las lecturas bíblicas nos dice, ¿no? Le preguntó el Señor Jesucristo a Pedro que para él quién era Jesús, y pues bueno, le dijo que era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, esa es la parte de predicar el Evangelio desde un inicio. Se nos olvida a lo mejor a veces predicar, la verdad, pero fíjense que es bonito el finalmente hablar de la palabra, y no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero que usted hable de la palabra sin que la demás gente se entere que le está hablando del Evangelio. Entonces es algo precioso porque usted habla con denuedo y no juzgando, sino con amor, no anteponiendo el pecado, sino diciéndoles que Dios perdona los pecados. Y hermanos, ahí está Proverbios, Eclesiastés, toda la palabra de Dios sirve para que cada uno de nosotros prediquemos a lo que Dios nos dé, la palabra de Dios, y principalmente para salvación, ¿verdad? Y no para vanagloria de nadie. Y era lo que aquí también Pablo pues les decía en la carta de los Gálatas, que finalmente que tampoco ellos fueran confundidos con otros maestros, ¿no? Entonces, por años nos han dicho lo mismo, hoy es lo mismo, porque, pues bueno, hermanos, personas que pueden tener una facilidad de palabra y hasta cierto punto terquiversar la misma, pues conocemos muchos, ¿verdad? Pero, y uno puede decir cómo quizás hasta tienen grandes ministerios, ¿verdad? Pero bueno, solamente Dios sabe cómo lo hemos visto, y ahí precisamente Nahum dice que Jehová es tardo, Nahum 1:3, no lo busca, hermanos, aquí yo se lo leo. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por el inocente culpable. Entonces, pues ahí Dios nos habla que también si nosotros no hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, que es predicar el Evangelio, pues si eso es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, es contado como pecado. Entonces hay que predicar, y pues ahí en Gálatas también nos dice, ¿no? Que Pablo subió, él no buscó reconocimiento de nadie. Y hoy la verdad hay muchas personas, independientemente de los cargos que puedan tener en la iglesia, que lo primero que buscan al tener un servicio es el reconocimiento del hombre. Pablo aquí no fue y le dijo a los de Jerusalén, ya tengo, Dios me mandó a predicarles a los gentiles, ¿no? Pablo se fue a Arabia, se fue a predicar al desierto, y dice que 3 años después subió por un lapso pequeño con los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesucristo. Pero pues bueno, él no buscó, ¿verdad? Y todo lo que predicó Pablo al principio de su ministerio, pues toda la gente lo veía como, mataba a los cristianos, y ahora cómo es posible que hable de una conversión, y después que hable de aquel a quien perseguía, porque pues finalmente Pablo perseguía a la iglesia, pero pues ahí cuando él se convierte le dice, ¿por qué me persigues?, le dice el Señor a Pablo. Pues bueno, hermanos, gracias, hermana Mari. No sé si alguien quiera comentar algo. En resumen, lo que la hermana nos dijo, pues el evangelio es para todos, no solamente para los jóvenes. Hay que aplicar el evangelio de una forma vívida. Hay que pedir inteligencia y sabiduría. eh, el amor de Dios y su palabra, pues nos hacen ese cambio y nos hacen tener una oración y tener una relación con Él. Em, Dios que te dice y te aparta para que le sirvas, sí, correcto. No debemos de avergonzarnos del Evangelio, predicar la palabra, un respeto a las autoridades, ya sea dentro de lo cotidiano o dentro del que haya puesto Dios las autoridades. Y pues bueno, la fe, el justo por la fe vivirá. Amén. Pues bueno, hermanos, es todo de mi lado. Si alguien quiere decir algo, hermanas, pues adelante. Y si no, pues dejamos el lugar a la hermana Mari para que nos lleve en oración. O si quiere que alguien ore, adelante, hermanos. Amén, hermano.
Bendito Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias Dios porque nos hablas y nos das una nueva oportunidad de proclamar tu palabra al que no conoce. De recordarnos, Señor, que tenemos que amar tu palabra, buscarte, servirte, obedecer a nuestros pastores como a nuestras autoridades de la tierra. Gracias, mi Dios. Bendice a mis hermanos que están reunidos en esta noche. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Bendice a mi hermana Marina, a mi hermana Fanny. Bendice, Señor, a tus pastores, que son nuestros pastores, Señor, que tú has puesto en casa de oración. Bendice a mi hermano Julio, a mi hermana Adi y a todos los pastores de todo el mundo, Señor. Y toma el control de las autoridades de la tierra para que tú, Señor, envíes al instrumento de poder que predique tu palabra y llegue hasta el confín del mundo, Señor, a todas esas autoridades. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, por tu fidelidad y por tu amor, y porque no dejas de hablarnos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recibe la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, y que mis hermanos en esta noche tengan un sueño placentero delante de tu presencia, y guarde sus sueños, Padre. En el hueco de tu mano santa te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, no me resta más que desearle buena noche, que Dios le guarde, le bendiga y haga resplandecer su rostro por encima de cada uno de nosotros y tenga misericordia también. Primeramente Dios, nos escuchamos el próximo viernes si así el Eterno lo permite. Que Dios les bendiga, saludos a su familia, bendiciones hermanos, que pasen buena noche.